aquí vinieron porque realmente saben que la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en nuestras vidas. Sabemos que estamos aquí porque realmente queremos conocerle a Dios. Queremos conocer todo lo que hay en Él. No hemos venido a este lugar solamente por cumplir, sino que estamos aquí para que su palabra sea en nosotros. Por eso es importante dejar los pensamientos propios de lado, porque si le damos lugar a nuestros pensamientos, yo quisiera estar en mi casa y no estar dándoles un mensaje a ustedes, pero por el amor del Evangelio y por el amor que les tengo a ustedes, me obligo a mí misma a que Él gobierne mi vida. Amén. Quiero comenzar explicándole que este mes de agosto vamos a ver las características del reino. Esta semana vamos a hablar sobre la justicia del reino. Y para comenzar, la otra vez hablábamos con David y nos preguntábamos qué eran las características del reino. Y a mí me generaban muchas dudas. ¿Qué característica tenía el reino? Una de esas características que tiene el reino es esta justicia que podemos observar. David me daba el ejemplo y me decía, mirá nuestro ropero, ¿cómo lo ves? Bueno, es marrón, tiene 2 cajones. Bueno, ¿cómo ustedes ven el reino de Dios? ¿Cuáles son esas características que pueden observar del reino de Dios? Una de ellas que vamos a aprender toda esta semana es la justicia. Amén. El reino es un estado donde nosotros como hijos nos posicionamos en él. El reino de Dios es un espacio, es un lugar donde cada uno que cree en él se posiciona en un lugar seguro. El reino contiene un rey. Y cuando nosotros nos metemos ahí, dejamos que el rey gobierne. Amén. Nosotros cuando empezamos a introducirnos, empezamos a caminar en ese reino como hijos, disfrutando de todo lo que contiene ese reino. Tú no eres, como decía el pastor, un mendigo. En el reino hay riquezas. Y el reino de Dios tiene unas características particulares y a la misma vez son esenciales para nuestras vidas. Son esenciales. Y una de las cosas que yo podía leer y observar es que el reino comenzó con una característica principal, que es el origen. En el origen, esa característica, comienza todo. Ahí en el origen, nuestra vida, cuando se rinde a Dios, empieza a aprender. Es como ese bebé que empieza a dar sus primeros pasos. Ahí cuando entramos en el reino y dejamos que el rey gobierne nuestras vidas, empezamos a aprender, a caminar en ese reino. Y dejamos que todas las cosas funcionen de acuerdo a ese rey. Amén. En ese origen, en el origen del reino, es donde todo comenzó. Nuestra vida fue diseñada a través de ese reino. Nuestra vida empezó a tener un fundamento esencial. Ahí empezó todo lo que nosotros somos hoy. Toda nuestra generación está incluida en ese origen. Nosotros, al introducirnos en ese origen, nos movemos por medio de un reino de luz. Nos movemos por el reino de nuestro amado Jesucristo. Este mes vamos a aprender, como dije, todo acerca de las características del reino.
de las cuales debemos darles el lugar para que ellas gobiernen en nosotros. Si todo lo que enseñamos aquí y lo soltamos con tanta pasión y con tanta, a la misma vez con tanto temor a Dios, es para que todos seamos gobernados por Dios. Porque cuando enseñamos sobre el reino, lo que enseñamos es que debemos vivir bajo su gobierno. Cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios por completo, yo no estoy hablando de entregar nuestra vida a 2 días de culto. Cuando realmente nuestra vida se entrega a Dios por completo, ahí es cuando Dios el Padre, ese Rey Jesucristo, nos coloca y nos posiciona en ese reino como hijos benditos en Él. Cuando nosotros decidimos obedecerle a Dios y entregar nuestra vida, nosotros nos colocamos por la manifestación de identidad que Él coloca en nosotros. Se abre un campo en nuestras vidas de manifestación y nos entrega una identidad que sabe reconocer que Él gobierna en nosotros. Él coloca en nosotros una manifestación de identidad para que seamos posicionados en un cetro de justicia. En un cetro de justicia. Quiero mostrarles 2 historias de las cuales me ha conmovido profundamente. Una de ellas la conocemos y la otra yo no la conocía. Y cuando empecé a observarla, dije, wow, cuánto amor nuestros hermanos han dado. Génesis 15:1, quiero compartirle. Génesis 15:1. No se distraigan, vamos a honrar al Espíritu de Dios. Estemos atentos a Él para que nada de lo que está externamente sucediendo nos absorba a nosotros. Amén. Génesis 15:1 dice así: después de estas cosas, todo lo que vivió Abraham en el capítulo 14, les doy tarea para ustedes, en el capítulo 14 de Génesis, Abraham empieza a tener un par de cosas. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Una pregunta le hacía Abraham al Señor: ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? En el verso 3 dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. El verso 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y lean atentamente el verso 6. ¿Lo leemos juntos? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído este versículo? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué pasó en Abraham? ¿Qué fue lo primero que pasó en él? Creyó. Primero en nosotros hay un creer.
para luego ser contado como justo delante de Dios. Primero necesitamos creer en Dios. Necesitamos que todo nuestro corazón y nuestros pensamientos, por eso al principio leía y oraba que la mente de Cristo debe gobernarnos, porque necesitamos primero creer en Dios para luego ser contado como justo delante de Él. Abraham creyó en Dios, pero no en su propia fuerza, porque la historia cuenta que Abraham y su esposa ya eran ancianos. ¿Cómo iban a tener un hijo? Para lo externo no se podía. ¿Cómo lo podían hacer? Pero Abraham no creyó en sus propias fuerzas, sino que fue más profundo en él. Él tenía la confianza de que Dios le daría un verdadero hijo. No solo porque Dios lo estaba considerando como tal, sino porque a través de él veía una generación. Cuando Abraham creyó en Dios, es lo mismo que nosotros creemos, el cual da vida a los muertos. Lo mismo que Abraham estaba creyendo en ese momento, lo estamos creyendo nosotros ahora, que Él da vida a todo lo que está muerto en nosotros. Él da vida y llama las cosas que no son como si fueran. Consideró Abraham que ya tenía un hijo porque primero creyó en lo que Dios le había dado. Él lo consideró aún a pesar de que no lo tenía. Él ya estaba viendo lo que Dios ya le había dado. La fe tuvo que ser probada. Abraham y Sara tuvieron que esperar ese cumplimiento de lo que Dios ya había hecho en ellos, en esa promesa llamada Isaac. Pero ¿saben qué sucedió en ese matrimonio? Sus fuerzas propias tuvieron que vaciarse. Las fuerzas de Abraham y de Sara tuvieron que vaciarse por completo para que fueran contados como justos delante de Él. Abraham tenía en cuenta que sus cuerpos estaban envejeciendo, pero nunca se debilitó en la fe, porque saben, familia, que la fe no tiene nada que ver con nuestras propias fuerzas. La fe viene desde lo más profundo de nuestro corazón, de creer que todo en Él es posible. Él dio gloria a Dios y no fue avergonzado. Abraham le dio gloria a Dios y no fue avergonzado. Y por eso pudo recibir a su amado hijo Isaac. Un hijo que provenía de su propio cuerpo. Es entonces, le hago una pregunta. ¿Es entonces en lo que se nos es contado por justicia, en lo que tenemos fe? ¿Es entonces que somos contados por justicia, por lo que tenemos fe? No, realmente no. Nosotros creemos tal como lo hizo Abraham, en una verdadera justicia que se manifestará en nuestro propio cuerpo. Nosotros creemos en esa manifestación, que aunque no lo vemos, en el tiempo oportuno Dios lo dará a conocer. Somos contados por justicia, no porque no lo vemos ahora, sino porque ya creemos en eso que sucederá. El que llama las cosas que no son como si fuesen, nos ve como si ya fuéramos lo que creemos. Dios cuenta nuestra fe en Él como justicia y no seremos avergonzados, pues Él cumplirá su promesa en nuestras vidas en el tiempo oportuno. Él cumplió la promesa que es Cristo, que viva en nosotros.
La promesa que es Cristo en nosotros ya es. Esa promesa ya es en nosotros, que es Cristo habitando en nosotros. Pero hay tales promesas que Dios por medio de su amado Hijo nos dará a conocer. Está la promesa y las promesas que vamos a conocer de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, familia, nuestra fe debe ser probada. Así como nuestra propia fuerza también debe ser vaciada antes de que todas esas promesas que estamos esperando se cumplan. ¿Qué necesitamos para que seamos contados por justicia? Que nuestra vana manera de pensar, que nuestra justicia propia sea vaciada por completo. Porque Él no puede venir a reinar en nosotros si nosotros no nos vaciamos. No nos vaciamos de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de sentir. Porque lo que el Rey espera de esta generación, de los que están aquí en esta silla, en este auditorio, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que seamos contados por justicia. Pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque le creemos a Él por sobre toda situación. Así que si viene una dificultad, una batalla, problema o lo que fuere que estemos viviendo, familia, no se trata del diablo. Si el diablo se mete en nuestros hogares es porque le hemos cedido el lugar. Cuando nosotros creemos en Dios y cuando nuestro corazón automáticamente se conecta con la identidad de Dios, empieza a reinar la luz. Entonces cuando nosotros nos rendimos a Él, no le podemos dejar espacios a las tinieblas. Por eso toda situación que nosotros vivamos, sea por voluntad de Dios o no, todo lo que vivamos es para ser probados por medio de Él. Se trata de que Dios esté pensando algo poderoso para hacer en nuestras vidas. De eso se está tratando todo lo que nosotros vivimos. Que Él está queriendo manifestarse en algo glorioso para nosotros. Ninguna dificultad, ninguna batalla o prueba es sin propósito. Todo lo que nosotros vivimos en esta tierra, cuando le hemos entregado nuestra vida, es con un propósito, que es de darlo a conocer, Él todo lo que hace para nosotros es para que produzcamos frutos de justicia que respondan a su vida. Todo lo que nosotros vivimos es para que nuestra vida sea un fruto agradable a Dios como justicia. Quiero mostrarles otra historia, que es esta, la cual me ha llevado el Señor a poder mostrarles. Capaz que ya la escucharon, la mujer tsunamita. Seguro mi hermana Noemí la habrá escuchado y leído. Esta mujer también fue contada por justicia. Me impactó muy profundo a través de una canción esta historia. Segunda de Reyes 4:8. Lo voy a leer en la NTV. Acá David lo va a compartir. Dice así: cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí, esta mujer tsunamita, le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. El verso 9. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura. ¿Cómo estaba esa mujer? De que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto. ¿Qué hizo esta mujer con su esposo? Construir.
Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosles una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. ¿Qué hicieron? Construyeron un lugar para que él entrara. Para que él entrara. Cuando nosotros, por eso daba al comienzo, que debemos creer al Señor para ser contado por justicia. ¿Qué hizo este matrimonio, como lo podemos ver en Abraham y en Sara? ¿Qué fue lo que sucedió? Construyeron. Y nosotros hoy debemos construir en nuestras casas un lugar seguro para que Él gobierne. Para que Él gobierne. Y que sea el centro en nuestros hogares. Hoy me reía cuando el pastor leía lo que compartió. Porque quiero mostrarles. Cuando este matrimonio dice, construyamos un pequeño cuarto en el techo para él. ¿Y qué le pusieron? Una cama. ¿Qué significa una cama en la Biblia? En las Escrituras. Una cama significa el descanso. Descansamos en su voluntad. Este matrimonio le introdujo a la casa una cama para que él venga a descansar y nosotros nos introducimos en ese descanso. Empezamos a descansar en su voluntad. Pongámosles una mesa, dijo este matrimonio. ¿Qué es la mesa en las Escrituras? El alimento que proviene de Él. Un alimento seguro, que nos sacia, que no nos deja vacíos. La mesa significa un lugar de deleite, un lugar donde disfrutamos estar, comemos y nos alimentamos de su palabra. ¿Qué significa? Pongámosles una silla. Esto me hizo pensar, pastor. ¿Qué significa una silla? ¿Cómo están ustedes ahora sentados? En una silla. ¿Y qué genera una silla en ustedes? Seguridad. Una silla es un lugar seguro donde nosotros nos sentamos. ¿Dónde está el rey? En un trono, sentado, gobernando. La silla significa un lugar de seguridad para nosotros. Cuando nos posicionamos en Él, cuando nos posicionamos en Cristo, nuestra vida se vuelve segura. Pongámosles una lámpara. ¿Qué significa? Él nos ilumina el entendimiento para ver cómo realmente tienen que ser las cosas en la casa. Para que su justicia gobierne nuestras casas, debemos darle lugar a Él. Y que Él abra el entendimiento, que Él abra esta cabeza, para que Él gobierne en toda situación que venga a nuestros hogares. La historia de esta mujer, ¿saben qué? Este matrimonio tampoco tenía hijos, como Abraham y Sara. Pero Dios le concedió un hijo. Dios le concedió un hijo. ¿Saben por qué? Porque esta mujer preparó en su casa un lugar para que el rey reine. Cuando lean todo ese capítulo, van a ver bien la historia. Yo salté algunos versículos, pero lo que sucede cuando Dios le da un hijo, al poco tiempo ese hijo muere. ¿Qué hizo esta mujer sulamita? ¿Qué hizo? Fue tras Eliseo y se postró. Por eso fue tan acertado lo que el pastor compartía. Esta mujer, o sea, Dios le concedió un hijo que tanto deseaba, pero se murió. ¿Y qué hizo la mujer? Se postró.
quiero que leamos el verso 32. En efecto, cuando Eliseo llegó, esta mujer va en busca de Eliseo para que venga a su casa y vea a ese hijo muerto en la cama. En esa cama que ella había preparado en lugar de descanso. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta, acostado en esa cama que ese matrimonio le había hecho. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. El verso 36, entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, Giesi era su compañero, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. ¿Qué hizo la mujer? Verso 37. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. La sulamita podría haber hecho su propio acto de justicia, reclamándole a Dios que lo que le había dado ya se lo había quitado. Pero ¿qué hizo la sulamita? Se inclinó ante el Padre, se inclinó ante ese Eliseo, que era una sombra de Jehová. Se inclinó ante él y le dio actos de gratitud, no por la situación que estaba pasando, que había revivido su hijo, sino porque ella ya creía que estaba sucediendo. Lo mismo que Abraham y Sara, ya estaba creyendo lo que iba a suceder. Los dos necesitaban un hijo, los dos matrimonios necesitaban un hijo, los dos entregaron su vida a Dios, los dos vivían en fe y los dos fueron obedientes a Dios en cada situación. Y por eso se le cuenta como justos ante Él. Porque cuando le permitimos que Él entre en gobierno en nuestras vidas, en nuestras casas, Él hace todo posible, familia. Cuando Él entra en nuestras casas, en nuestras vidas, Él hace todo posible. Él hace todo posible. Él hace todo posible. Algo de lo que escuchaba en esta ministración que Dios me daba y que lo quería plasmar en ustedes. Lo seco vuelve a florecer, lo que está caído se vuelve a levantar, lo que está dormido vuelve a despertarse, lo que está muerto vuelve a la vida, porque dejamos que el reino inconmovible, el reino de luz, gobierna en nosotros, porque su justicia prevalece en nosotros cuando nosotros nos introducimos en Él. Dios puede otorgarnos ayuda con su poder, porque Él lo hace todos los días. Él nos ayuda todos los días con su poder y su misericordia. Después de que nosotros hayamos tratado de vencer todos nuestros pensamientos y aplastar nuestra manera de pensar, nuestra vana manera de pensar, saben que sus pensamientos fuera de Dios son vanos, no son importantes. Y quiero decirle con todo el amor del mundo que cuando vengan esos pensamientos contrarios a Dios, es ahí cuando debemos vaciarnos por completo. Vacíate por completo de todo lo que te gobierna, para que Dios realmente gobierne, para que ese cetro de justicia sea
entonces, familia, ¿qué es ser contado por justicia? Ser contado por justicia en este mundo, en este sistema tan corrupto, que nos muestra todo lo contrario a Dios. En un sistema que te enseña a apartarte del camino de Dios. Porque es un sistema, los jóvenes que están aquí, cuando nosotros no nos dejamos gobernar por Dios, dejamos que este sistema nos aparte de Él. Pero saben, jóvenes, es porque nosotros le cedemos el lugar. Le cedemos el lugar a este sistema, a las amistades, al mundo. Yo quiero hacer lo que hace mi amigo. Yo quiero pensar o vestirme como lo hace tal persona. Yo quiero salir a bailar más, opa. ¿Sabes por qué? Porque allá ellos hacen esto. Pero los que estamos aquí somos hijos de un reino de luz. Y cuando nuestro corazón se permite conocer a Dios, no hay aspecto para que las tinieblas nos aparten de Él. Amén. Así que padres, permanezcan en esa voluntad. Permanezcan creyendo que sus hijos no se van a apartar. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros hoy somos justos y su justicia permanece en nosotros. ¿Cuándo somos probados? Cuando vemos nuestra justicia propia o cuando algo es injusto para nosotros o para aquellos que amamos. ¿No les pasa que cuando ven algo injusto para nosotros mismos, para aquella persona que amamos, nos enojamos? Nos enojamos. ¿Cómo puede pasar esto? Cuando pasa algo así, seamos sinceros, ¿le preguntamos a Dios si es su justicia? Porque por ahí para nosotros lo que es injusto, para Dios es justo. ¿Le preguntamos a Dios realmente lo que es justo en ese momento? ¿Qué es verdaderamente lo que Dios cuenta como justicia? Es fácil darse en actos de amor y de entrega para aquellos que conocemos, para aquellos que por ahí me van a dar algo a cambio. Es fácil entregarse a esas personas, pero cuando nos tenemos que entregar en actos de amor, en actos de justicia por aquel que nos lastimó, por aquel que nos hirió, ¿lo hacemos? Esos son actos de justicia para Dios que nos prueban a nosotros. Ahí somos probados. Porque así como Abraham y la Sulemita hicieron actos por amor y entrega a Dios, nosotros más aún debemos hacerlo, que alguien se sacrificó por nosotros. El matrimonio de Abraham y el matrimonio de Sulemita no habían vivido ningún sacrificio. Pero todos los que estamos en este ambiente hemos creído en el sacrificio de Jesús en la cruz. Quiero compartirles en Gálatas 3:1, en la NTV. Sé que va a sonar fuerte, pero fue el apóstol Pablo que escribió esto, no yo. El apóstol Pablo escribió esta escritura. Y en esta traducción, en la Reina Valera también suena fuerte, pero en esta traducción va a sonar un poquito más fuerte. Dice así el apóstol Pablo: hay Gálatas tontos. Tontos no significa algo vulgar, ¿sí? No significa algo respectivo, por decirlo de esa manera. Yo quisiera cambiarles Gálatas por pilarenses. Vamos a hacer, así no decimos cada barrio que somos, ¿no? Hay pilarenses tontos. ¿Quién los ha hechizado?
pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya se nos ha enseñado el sacrificio de la cruz? Ya igual el creer en Jesús es un acto de conocer que Él murió en la cruz. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Jesucristo murió? Todos. Todos de los que estamos aquí, aún los niños, aún Juanita en su espíritu sabe que Jesús murió por ella. Entonces, ¿por qué nos dejamos hechizar? Hechizar es una forma de distraernos de Él. ¿Por qué nos dejamos distraer de la verdadera realidad que Dios nos pone en este camino? Porque cuando atravesamos alguna situación extremadamente fea, automáticamente Dios quiere mostrar su realidad en esa situación. En esa situación que se aparece no viene para hechizarnos, para distraernos. Esa situación viene para que veas la realidad de Dios, para que veas que puedes salir de ahí. Dios nos muestra su realidad y quiere que vivamos en ella por medio de su justicia. No te dejes hechizar por tu situación externa. Si crees en Dios, su justicia en el tiempo oportuno se dará a conocer. El verso 2. Era insistente el apóstol Pablo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice el apóstol. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Qué pasó en Abraham? Creyó. ¿Qué pasa en ustedes? Creyeron en Jesucristo. Creer en Cristo es más que suficiente. Luego, todo lo demás se va a ir acomodando. Somos un rompecabezas, que cada pieza la vamos colocando para que Cristo sea la imagen en nosotros. Para que podamos funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. El verso 3 dice, ¿será posible que sean tan tontos? Vuelve a decirle el apóstol Pablo. ¿Será posible, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Qué pasó en Abraham y la Sulamita? No lo hicieron con sus propias fuerzas. Lo hicieron porque creyeron. Porque creyeron. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, una vez más Dios te está invitando a que comiences una vida en el Espíritu. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Por eso decían en un momento atrás que toda situación es con propósito. Toda situación que vivimos con un propósito no puede servir en vano. ¿Saben por qué no puede servir en vano esa situación? Porque hay una generación atrás y yo no quiero que mis hijos y mis nietos y toda mi descendencia viva lo que yo viví. Yo quiero dejarle a mi generación actos de justicia que contemplen y permanezca esa generación en él. Yo no puedo permitirle dejarle a mi generación la situación que yo viví en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo les vuelve a recargar, no puede ser que no les haya servido para nada todo lo que han vivido. Porque si andamos en el Espíritu de verdad, si andamos en el Espíritu de vida, todo lo que vivimos en Él permanece, permanece. Todas nuestras equivocaciones, nuestros propios esfuerzos, solo tienen que servir para no volver a cometerlos. Familia, no trates de ser perfecta, no tratemos de ser perfectos. Somos tan imperfectos que
el único que es perfecto es Cristo. Y cuando nosotros nos introducimos en Él, nos volvemos perfectos porque le damos el lugar a Él. Obvio que nuestros parientes, nuestras amistades o este sistema nos va a ver todas las fallas que tenemos. Porque seguramente ahí hay un acto que no le hemos entregado a Dios. Si nos están señalando con un error, es para que veamos verdaderamente si estamos obrando en justicia. El único perfecto y que nos hace perfectos es Cristo. No nuestras dificultades, no nuestros propios esfuerzos, ni como nosotros creemos que vamos a salir adelante. El único que nos hace perfecto es Cristo. Por eso en esta noche te invito a que le des el lugar de gobierno. Porque si le das el lugar de gobierno, tú completamente te vuelves perfecto. Tu perfección será visible en todo lo que realices, porque le habrás dado el lugar a Cristo. Porque le habrás dado el lugar a Cristo. Quiero terminar y los invito a colocarse sobre sus pies. Quiero terminar en el verso, vamos a continuar con el versículo 5. Vuelvo a preguntarles, dice el apóstol. Era insistente. Creo que si esta generación tendría el apóstol Pablo, no sé qué seríamos de nosotros. Vuelvo a preguntarle, le dice el apóstol. ¿Acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. No obedecemos a nuestros pensamientos, no obedecemos a nuestra manera de accionar, obedecemos a Cristo porque le hemos creído. El verso 6 dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que ponen su fe en Dios. El verso 8. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Es más, las Escrituras previenen nuestras vidas para que nuestros ojos estén en la fe del Hijo de Dios. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Por causa de su fe. Todos nosotros estamos participando de lo que Dios le había dicho a Abraham, porque nosotros somos descendientes de esa generación. Todo lo que recibió Abraham y todo lo que hemos recibido nosotros por medio del sacrificio de Jesús en la cruz es para que podamos participar de Él y de sus actos de justicia. Termino en Filipenses 3:8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley,
Más bien llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a ser justos? Por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros somos justos. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Como dice el verso 10. Digámoslo juntos. Quiero conocer a Cristo. Decláreselo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¡Santo! ¿Qué sucedió en Abraham y en la Sulemita? Todo esto que está sucediendo en la iglesia de Filipos, todo eso, Abraham y la Sulemita en su punto medio lo han pasado. Abraham esperando que sea concedido ese hijo, la Sulemita preparándole el lugar para que luego ese hijo que le habían dado pueda resucitar. Nosotros por medio de Cristo somos contados como justos delante de Dios. Padre, en esta tarde, en esta noche preciosa, te declaro en esta familia para que tú seas, Señor, el cetro de justicia, para que tú seas, Señor, en cada casa, en cada matrimonio, en cada generación, Señor, para que podamos realmente verte, Señor, para que podamos realmente verte, papá, en cada situación que se nos presente. Queremos verte, Señor, para que tu justicia obre, para que tu justicia obre, Señor. Creemos en ti confiadamente, porque este evangelio es revelado como justicia por fe y para fe. Nosotros te creemos, Señor, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo esta mujer, Señor. Nosotros te creemos, porque realmente hemos dejado que tú gobiernes en nosotros. Llamo al gobierno de Dios en esta noche para que se introduzca en nosotros, para que se introduzca en las casas, en los hogares, y que en el día de mañana nuestras mesas sean alimentadas por el alimento sólido, que es la palabra de Dios. Padre, te doy el lugar como Rey y Señor en mis hermanos, para que tú gobiernes sus pensamientos, y de aquí en adelante, Señor, tú los guíes a conducirse, Señor, en este camino, mirándote a ti, Señor, que ellos nos desvíen tu mirada y solamente te miren a ti, Señor. Tú eres el Rey, Padre, tú eres el Rey de esta generación. No hay ninguna generación que va a quedar vacía, Padre, porque tú lo llenas todo con tu justicia. Tú lo llenas todo con tu justicia, Señor. Santo, Santo, Santo Espíritu. Santo, Santo, Santo eres, Señor.